Vamos a recibir a nuestra querida Leimi Lora, quien es experta en seguridad social y que viene desde AFP Reservas para orientarnos con temas de los procesos de traspaso entre AFPs. Leimi, bienvenida, qué gusto recibirte. Gracias, igualmente. ¿Cómo están todos por aquí? Pues, muy bien. Qué bueno. Hola, Roberto. ¿Cómo está usted, joven? Bien, ¿se cambió el peinado y el color de su cabello? No, eso es... Un poquito más rubio, más... No, yo se me... No, está igual. Sí, tú dices. Sí, qué bien. No, está bien. Sí, es la luz. Sí, así es. Bien, cuénteme cómo va todo. Muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes nuevamente, como cada martes, recordándoles pues a aquellos que nos ven y escuchan que pueden contactarnos a AFP Reservas Te Orienta, a nuestro WhatsApp 809-467-3390 y a nuestro correo electrónico afpreservasteorienta@afpreservas.com. Hoy traemos un tema bastante, vamos a decir que muy procedimental, que es cómo lograr tú irte de una AFP hacia otra, cómo tú logras transferirte de una AFP a otra. Esos son lo que se denominan los procesos operativos que se encuentran registrados en el Sistema Dominicano de Pensiones. Esos procesos los dicta la Superintendencia de Pensiones y hoy vamos a referirnos exclusivamente en cómo un afiliado puede traspasarse de una AFP a otra y cómo puede traspasarse del régimen de reparto al régimen de capitalización individual, es decir, desde la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, o lo que comúnmente la gente le dice Hacienda, cómo puedes pasar a una AFP. Para esto, en este caso, el afiliado puede ir personalmente o apoderar a una persona con un poder notarial, que así, donde él autoriza que esa persona vaya a la AFP en la que se encuentra afiliado, que para este proceso se va a denominar AFP Origen, para solicitar entonces su afiliación en una segunda AFP que vamos a denominar AFP Destino. Cuando haces esta solicitud, la administradora de fondos de pensiones Origen, que es en la que te encuentras afiliado al momento de hacer la solicitud de traspaso, te va a entregar un formulario que tiene 3 copias y debe entregarte, se va a quedar con un original y te va a entregar una copia sellada y firmada por un encargado o por un funcionario de la AFP que se llama oficial de traspasos, que es la única persona, o promotor de traspasos, que es la única persona autorizada a ejecutar los traspasos solicitados por los afiliados de esas AFP. Como ustedes sabrán, traspasarme de una AFP a otro no solamente implica que me voy a ir a otra administradora de fondos de pensiones, sino que el dinero que tengo ahorrado que me administra esa AFP Origen también se va a transferir a la AFP Destino. ¿Cuál es el requisito principal para poder hacer eso? Debes estar al menos 12 meses afiliado en esa AFP y tener 6 cotizaciones registradas. O puedes solicitar también el traspaso en caso de que la AFP te cobre por algún servicio o alguna comisión por administración de tu dinero que no está autorizado, o que el servicio que te están brindando real y efectivamente para ti no es el mejor, no te sientes cómodo y puedes probar que hubo algún tipo de indulgencia, algún tipo de falta por parte de la AFP, e igualmente también si te han hecho alguna afiliación irregular. ¿A qué nos referimos con afiliación irregular? Yo no sé si ustedes recuerdan cuando hablábamos del proceso de incorporarte al sistema, que tú eliges la AFP, tienes 30 días cuando eres primer empleado para elegir a qué AFP quieres ser inscrito. Sí. Si durante ese periodo no lo haces, el sistema de manera aleatoria, en primer orden, te va a afiliar a la AFP en la que se encuentren la mayoría de los empleados de la empresa a la que presta servicio. Si no, va a ser entonces un proceso aleatorio y de manera automática el sistema te asigna a una administradora de fondos de pensiones. Eso es como un concurso que se hace, pero un concurso tecnológico, como una lotería tecnológica. Y la bola de Leimi Lora cayó en AFP Reservas. Ya. Entonces... Qué casualidad, qué bonito, qué cosa bien, como debe de ser, como corresponde. Para eso estamos y para eso claro. Entonces, cuando te afilias, si una AFP de manera fraudulenta, porque recordemos también que para el proceso de afiliación hay un único ejecutivo o personal autorizado para hacer las afiliaciones, que son los promotores de pensiones. Si un promotor de pensiones sometió una afiliación, porque tú tienes que llenar un contrato de afiliación, y lo somete donde se verifica y se valida que claramente la afiliación fue irregular porque tú no
tú no te inscribiste voluntariamente, a lo mejor ni siquiera tuviste contacto con ese promotor o ese promotor te dijo que tú estabas llenando un formulario para una encuesta y terminaste llenando un contrato de afiliación. Entonces, cuando se prueba la irregularidad, tú puedes elegir también ahí transferirte traspasarte a otra AFP, que sería la AFP Destino. ¿Cuál es el plazo en que se agota el proceso del traspaso? El traspaso se agota en un proceso de 35 días, porque recordemos que estamos hablando de procesos operativos. Entonces, ¿qué hace el sistema? Cuando la AFP Origen recibe esa solicitud, le da de alta en la empresa procesadora de la base de datos, que en el caso de nuestro sistema dominicano de seguridad social es una empresa que se llama Unipago, que es la que administra en nombre de todo el sistema la base de datos de todos los que nos encontramos afiliados, y es donde se registran cada uno de nuestros movimientos, donde se registran los aportes que realizamos, donde se registran esos traspasos que realizamos. Entonces, cuando esa AFP Origen recibe la solicitud de traspaso, lo envía a la empresa procesadora de la base de datos Unipago para que valide que real y efectivamente tú puedes traspasarte porque cumples con los requisitos que ya les mencioné. Si es un traspaso ordinario, que tienes 12 meses afiliados al sistema y al menos 6 cotizaciones registradas durante ese periodo de 12 meses. Cuando se valida, entonces se da de alta, pero se hace un proceso Unipago de que espera un número importante un grupo importante de personas que vayan a ejecutar ese proceso, y entonces inicia la transferencia también, porque tiene que darle la alerta a la AFP Destino que tú elegiste de que ya tú tienes que habilitar una ventanita, porque yo como abogada, adivinen lo que yo pensaba. Yo pensaba que cuando yo hacía todo eso, yo le daba enter y eso fluía. Ya era. Eso, ya, yo le di a clic. Eso tiene que estar resuelto en 2 días, pero no, la realidad es que no. Todos esos procesos agotan un viaje electrónico donde tienen que validar que tú eres esa persona, que validan tu documento de identidad, donde tú tienes que llenar un formulario también en la AFP Destino que tú seleccionaste para traspasarte, donde también tiene que definirse cuánto tienes acumulado en tu cuenta de capitalización individual, para entonces que esa AFP Destino habilite una ventanita donde va a recibir entonces esos fondos vía también las instituciones de intermediación bancaria con las que ellas están operando, y también que se haga el registro contable de la recepción de los fondos, y eso también tiene que cumplir con el proceso y el requisito y la exigencia más importante, que es que el dinero no puede perder rentabilidad. Por eso el proceso de la transferencia de los recursos se hace prácticamente ya al cierre del traspaso de afiliado entre una AFP u otra. Ese es el caso, eso se da entre AFPs. ¿Qué pasa con aquellos entonces que se encontraban en el sistema de reparto y que deciden entonces afiliarse a una AFP? En este caso no hay exigencia de número de cotizaciones. ¿Por qué? Porque tú estás pasando de un régimen previsional a otro. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay una trazabilidad, vamos a decir así, de cotizaciones, porque en el caso de los sistemas de reparto no se devuelve dinero, por lo que cuando tú llegas a la AFP, tú llegas como si fueras un afiliado nuevo, porque vas a empezar a cotizar al régimen de capitalización individual. Entonces, tú tienes que ir a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones y llenar tu solicitud de traspaso al régimen de capitalización individual. Pero igualmente debes asistir a la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados, donde vas a llenar un documento donde tú autorizas que ese traspaso se ejecute. ¿Por qué decimos esto? Porque recordemos que tan pronto tú salgas de reparto, esos años de cotizaciones se quedaron ahí y se te van a computar como derechos adquiridos. Por eso mucha gente, ¿qué es lo que hace? Que si está en reparto, a partir de que inició el sistema de capitalización individual en el año 2003, se quedaron y han esperado entonces cumplir con los 20 años de servicios. ¿Para qué? Y cuando llegan a esos 20 años, se traspasan a capitalización individual. Ojo, hay un tip para los que no se escuchan. Si ya tienes 20 años en reparto, ya tú tienes garantizada la pensión mínima que garantiza el sistema de reparto o el sistema administrado por el Ministerio de Hacienda a través de su Dirección General de Jubilaciones y Pensiones. Por lo que tan pronto llegues a los 60 años de edad y no estés trabajando, puedes solicitar la pensión que te corresponda bajo ese régimen, apegados al principio de que todos tenemos derecho a tantas pensiones como a planes contributivos hayamos aportado. Entonces, si ya cumpliste con esos derechos que tienes en reparto y decides pasar a capitalización individual para acumular entonces
saldo para también llegada a la edad de retiro, tener una segunda pensión, o algunos también que dicen, bueno, ya yo tengo más de 44 años, o sea que cuando yo llegue a los 60 hago este ahorro obligatorio que me va a ayudar y va a acompañarme en mi vejez, y a lo mejor me convendría más retirar el saldo que acumule porque ya voy a tener también garantizada mi pensión de reparto. Que esas son de las cosas que también son de los casos que se pueden dar. Es importante que la audiencia nos escuche porque estos son tips. Claro. Ya hablamos de cómo tú puedes administrar mejor tu dinero dentro de del sistema de pensiones. Entonces, es importantísimo contar con ese descargo que tú le haces al sistema de que estás consciente de que estás pasando de un régimen previsional a otro, porque puede darse el caso de que no tengas los 20 años en reparto, pero te quieras ir a una AFP. Eso quiere decir que llegado el cierre de tu vida laboral activa, se te va a generar lo que se llama en el sistema dominicano de pensiones aquel bono de reconocimiento que todavía ni se ha cuantificado ni se ha aprobado y no se ha puesto en vigencia. Que eso es otra cosa que podría suceder. Llegaste entonces a la edad de retiro en capitalización individual y entonces el Estado reconoce los años que cotizaste a reparto y debe entregarte un bono que se sumará a tu cuenta de capitalización individual, y de esta forma entonces se te va a entregar una pensión que evidentemente va a impactar el monto de tu pensión de manera positiva porque tú estás agregándole un saldo a la cuenta, estás haciendo un aporte adicional. Ya. Entonces, llenas tu formulario en la Dirección de Jubilaciones y Pensiones y se hace el mismo proceso prácticamente que se hace entre AFPs, donde entonces se hace un levantamiento de la carga con la empresa procesadora de la base de datos, y la AFP lo único que hace es recibir un formulario de solicitud de afiliación, porque recordemos que este afiliado de reparto llega sin dinero. Este afiliado solamente lleva a su persona para iniciar el proceso de cotizaciones que ya se va a operar una vez se habilita su cuenta de capitalización individual. Estos son de los procesos operativos interesantes que se dan en el sistema. En la próxima semana sí vamos a hablar de otro proceso de traspaso que es un poquito más complejo, y es el que responde a los afiliados que están en capitalización individual y que en algún momento tuvieron aportaciones en el régimen de reparto y entonces de manera excepcional les permiten traspasarse de una AFP al régimen estatal. No sé si tienen alguna pregunta hasta No, aquí. perfecto, dejarlo ahí para no agobiar a la gente, porque la gente recibe mucha información y tiene que tener tiempo para procesarla, así como es el proceso para pasar de una AFP a otra, y ya usted lo ha brindado, como siempre lo brinda, con esa sonrisa y dándole tips a la gente. Espero que lo hayan anotado, esperar a los 20 años para después pasarse a una individual, si estaba en capitalización, todos esos detalles. Importante, otra de las cosas que decía Leimi, a la hora de entrar al sistema, a una aseguradora de fondos de pensiones, bueno, si usted es un empleado, automáticamente va a ir a donde mayor cantidad de empleados hay en la empresa. Correcto. Y si no, el sistema hace ahí una tómbola y electrónicamente lo pone. Siempre esté atento a eso, porque a veces entramos y empezamos a trabajar, tiene 30 días para, si no le gusta donde cayó, pasarse para la otra, para donde está más gente, o la que usted quiera, la que usted elija, pero no lo deje al libre albedrío, no lo tire, no lo ponga en una segunda parte, póngalo en una primera, porque acuérdese que ahí está su futuro. Tiene que tenerlo clarito. Importante también, Roberto, recordarle a las personas que estos procesos que se solicitan ante las entidades administradoras de fondos de pensiones están libres de costo y que no requieren en su mayoría del acompañamiento de ninguna representación legal, porque son procesos que se pueden ejecutar ordinariamente con la sola instrucción y el acompañamiento del oficial de la AFP que lo atienda. Qué bueno que la gente también lo sepa, porque sabemos y conocemos de casos de personas que se aprovechan justamente del desconocimiento de nuestros afiliados y le dicen, no, tú necesitas un poder y yo puedo hacerte todo este proceso, y lo ponen a firmar una cuota litis, y después a esa persona le hacen un cobro innecesario que no debió pagar ni reconocérsele por un servicio que se da de manera gratuita y de manera expedita y efectiva dentro del propio sistema. O sea, qué bueno que la gente te ojo con eso, y recordarle entonces, aprovechar de una vez para decirle a la gente que la pregunta que tengan, la que sea, cualquier inquietud, comentario, recuérdense que tienen un WhatsApp para ustedes, 809-467-3390, y nuestro correo afpreservasdeorienta@afpreservas.com, donde estamos en la
la mejor disposición de acompañarlo en lo que son sus solicitudes y procesos ante nuestra AFP Reservas, a su servicio. Qué bien. Ahí está el WhatsApp. Solo preguntas para el tema de las pensiones. ¿Y por qué tú especificas? No, porque vi por detrás de Amy atrás el moreno del WhatsApp, vi que pasó por ahí atrás, entonces vaya, perdón, lo vi allá atrás, el que atiende el WhatsApp de Amy, el moreno del WhatsApp, allá atrás, lo vi que pasó. Es que esto no tiene nombre, mira, esto no tiene nombre. Déjelo ahí, esto no tiene nombre.